Mi nombre es Fernando, y durante años soporté la humillación de un hombre que debería haberme tratado con respeto, mi suegro, Alberto. La primera vez que me recibió en su casa, me miró de arriba abajo y soltó una frase que jamás olvidaré: llegas tarde y hueles a pobre. Él creía que yo siempre lo vería desde abajo, arrodillado ante su poder. Pero lo que él no sabía, es que un día, en la cima de su arrogancia, sería yo quien lo haría bajar la cabeza frente a todos, de una forma que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. ¿Alguna vez alguien te humilló por no tener dinero, por tu origen, por tus manos callosas? Entonces esta historia es para ti. Suscríbete ahora, deja tu like y comenta, porque aquí no contamos simples relatos, aquí vivimos venganzas que hacen justicia donde antes solo hubo desprecio. Para que entiendan la precisión de mi venganza, primero deben comprender la lenta y constante tortura que la precedió. Cuando conocí a Sofía, la hija de Alberto, sentí que por fin la vida me sonreía. Ella era luz, era calidez, y en sus ojos no veía el juicio que luego descubriría en los de su padre. Yo era un hombre sencillo, un mecánico que había aprendido el oficio desde niño. Mi mundo olía a grasa y a metal, pero también a trabajo honesto y a la satisfacción de arreglar lo que otros daban por roto. Pero para mi suegro, Alberto, yo no era más que una mancha de grasa en el impecable tapiz de su familia. Él era un empresario de importaciones, un hombre que había heredado una pequeña fortuna y la había hecho crecer, sí, pero cuya verdadera riqueza residía en su arrogancia. Medía el valor de las personas por la marca de su ropa y el modelo de su coche. Y yo, a sus ojos, no valía nada. Recuerdo la primera cena en su casa como si fuera una cicatriz que todavía arde. Llegué unos minutos tarde. Mi último turno en el taller se había extendido porque un cliente desesperado necesitaba su furgoneta para trabajar al día siguiente. Entré en su mansión, un lugar donde el silencio pesaba y los suelos de mármol brillaban tanto que podías ver tu propio reflejo cansado. Ni siquiera me dejó sentarme a la mesa antes de soltar su primera daga. Claro, la gente pobre siempre llega tarde. Y trae consigo ese olor a fábrica. Las risas incómodas de sus amigos llenaron la mesa. Vi a Sofía encogerse en su asiento. Yo apreté los dientes, bajé la cabeza y guardé un silencio que me supo a ceniza. No quería empezar una guerra en la casa de la mujer que amaba. Quería demostrar, con el tiempo, que yo valía mucho más que lo que él veía en mi ropa gastada o en mi salario de fin de mes. Pero los años siguientes fueron una repetición de esa misma escena, en diferentes escenarios y con diferentes actores. Cada visita era un desfile de desprecio. En una comida familiar, frente a todos, me preguntó en voz alta: ¿ya conseguiste un trabajo de verdad, Fernando, o sigues jugando con las tuercas? En el cumpleaños de Sofía, me vio llegar en mi coche viejo y gritó desde el porche: ¿ese cacharro todavía anda? Con razón mi hija siempre llega tarde a todas partes. Y la frase que más repetía, la que usaba como un estribillo para recordarme mi lugar: ojalá algún día aprendas a vestirte como un hombre decente. Por dentro, yo me quemaba. La rabia me recorría como fuego en las venas. Pero lo que más me dolía no eran sus palabras. Era el silencio de mi esposa. Era ver cómo Sofía bajaba la mirada, avergonzada, incapaz de defender al hombre que se suponía que amaba. Ella estaba atrapada entre el amor por mí y el miedo a su padre, y en esa parálisis, me dejaba solo en el campo de batalla. Yo me repetía una y otra vez, en la soledad de mis noches de insomnio: aguanta, Fernando. Sé paciente. Tu momento llegará. Un día, en una gran comida familiar para celebrar el aniversario de mis suegros, Alberto me humilló de la forma más cruel y pública. Se puso de pie, levantó su copa de vino caro y, con una sonrisa de depredador, dijo, mirando a todos los invitados: quiero proponer un brindis. Un brindis por los que nacimos para mandar, y por los que, como Fernando, nacieron para obedecer. Este brindis va por ti, yerno. Las carcajadas llenaron el salón. Sentí que mi corazón explotaba en el pecho. Vi las miradas de lástima, las sonrisas burlonas. Pero esta vez, no bajé la cabeza. Lo miré fijamente a los ojos. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada con el peso de una decisión. Porque yo ya no era el mismo hombre pobre y sin futuro de antes. Durante años, mientras él se burlaba de mí, yo había estado trabajando en la sombra.
Cada moneda que ahorraba, cada hora extra que hacía, la invertí en un pequeño sueño, un taller mecánico propio. Poco a poco, con un esfuerzo sobrehumano, ese taller creció. Se convirtió en una empresa de transporte y logística, con más de 50 empleados y una flota de camiones que recorrían todo el país. Nadie en la familia lo sabía. Ni siquiera mi esposa. Para ellos, yo seguía siendo el simple mecánico, el pobre inútil. Y ese brindis, esa humillación final, sería el último golpe que él me daría. Porque yo ya tenía un plan. Y la ironía del destino estaba a punto de servirse en su propia mesa. Meses después, la arrogancia de Alberto finalmente le pasó factura. Su empresa de importación, gestionada con desdén y sin prestar atención a los cambios del mercado, comenzó a hundirse. Una mala inversión, un par de contratos perdidos. Estaba al borde de la quiebra. Y en su desesperación, ¿a quién recurrió para salvarla? A un nuevo y misterioso fondo de inversión que estaba comprando acciones de empresas medianas en la ciudad. Ese inversor era yo. Actué a través de intermediarios, de abogados, de una red de contactos que había construido con paciencia y discreción. Compré sus deudas, adquirí la participación mayoritaria de su empresa. Él nunca supo quién estaba detrás de la operación. Solo sabía que un salvador anónimo estaba a punto de rescatarlo. El día de la reunión final, el día en que se presentaría al nuevo socio mayoritario, entré en la sala de juntas de su propia empresa. Llevaba un traje hecho a medida, una corbata de seda y el poder de la verdad en mi bolsillo. Alberto estaba sentado a la cabecera de la mesa, esperando a su salvador. Cuando me vio entrar y sentarme frente a él, casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. ¿Fernando? Tartamudeó, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué demonios haces tú aquí? Lo miré con la misma calma con la que había soportado sus insultos durante años. Vengo a una reunión de negocios, Alberto. Hoy yo soy tu nuevo socio mayoritario. Y a partir de ahora, tú responderás ante mí. El silencio en la sala fue absoluto. Los otros miembros de la junta, que ya estaban al tanto de la situación, no respiraban. Alberto sudaba, sus manos temblaban sobre la mesa pulida. No tardé en aprovechar la oportunidad para ejecutar la segunda parte de mi plan. Convoqué una reunión general con todos los empleados de la empresa, y también invité a toda la familia, incluida mi esposa. Allí, frente a decenas de personas, en el corazón de su propio imperio, expuse, no mis sentimientos, sino los hechos. Este hombre, dije, señalándolo, me humilló durante años. Me llamó pobre, me trató como basura. Se burló de mi trabajo y de mis orígenes. Pero olvidó una verdad fundamental: el respeto no se compra con dinero. Se gana con trabajo y con integridad. Y hoy, es él quien tiene que rendirme cuentas a mí. Las caras de sorpresa, las miradas juzgadoras de sus propios empleados, eran dagas que atravesaban su orgullo. Alberto no podía sostener la mirada de nadie. Bajó la cabeza, vencido, humillado. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa misma tarde, en la soledad de su despacho ahora despojado de poder, me enfrenté a él por última vez. ¿Por qué, Alberto? Le pregunté, no con rabia, sino con una curiosidad genuina. ¿Por qué tanto odio? Él, un hombre roto, finalmente confesó la verdad. Una verdad que se remontaba a décadas atrás. Porque cada vez que te miraba, me veía a mí mismo, susurró, su voz rota. Veía al muchacho que una vez fui. Me contó que, en su juventud, él también había sido un hombre humilde, un trabajador de fábrica que se había enamorado de una mujer rica, la hija del dueño. El padre de ella lo despreciaba, lo humillaba, le decía exactamente las mismas cosas que él me había dicho a mí. Para poder casarse con ella, para ser digno, tuvo que renunciar a todo lo que era. Traicionó a sus amigos, se endeudó, hizo tratos sucios. Se convirtió en el monstruo que su suegro quería que fuera. Me convertí en él, dijo, con lágrimas en los ojos. Y cuando te vi a ti, tan íntegro, tan orgulloso de tus manos sucias, tan amado por mi hija a pesar de no tener nada, te odié. Te odié porque tú sí tuviste la fuerza de ser tú mismo. Una fuerza que yo perdí hace mucho tiempo. Lo entendí todo.
Su crueldad no era solo arrogancia. Era el reflejo de su propia herida, de su propia vergüenza. Me había estado castigando a mí por los pecados de su propio pasado. Y la ironía final, el golpe de gracia del destino, fue lo que descubrí al revisar los viejos libros de contabilidad de su empresa. El nombre de la fábrica donde él había trabajado de joven, la fábrica cuyo dueño lo había humillado y lo había forzado a convertirse en lo que era la misma fábrica que había pertenecido a mi abuelo. Un hombre bueno y trabajador al que un yerno ambicioso y sin escrúpulos le había arrebatado el negocio poco a poco, dejándolo en la ruina. Ese yerno era el padre de la esposa de Alberto. Mi familia y la suya estaban entrelazadas por una historia de traición y dolor que se repetía como una maldición. El abuelo de mi esposa, el hombre que Alberto tanto admiraba y temía, había destruido a mi familia. Y Alberto, en su intento de imitarlo, casi destruye a la mía. Ese día, por primera vez, lo vi como lo que realmente era, no un monstruo, sino un hombre débil, un prisionero de la historia de otro. El hombre que me ridiculizó por ser pobre ahora suplicaba por mantener un puesto simbólico en la empresa. Y yo, con una sonrisa serena, le di un último consejo, un consejo que cerraba el círculo de nuestras vidas. Te daré un consejo, suegro, nunca subestimes al que empieza desde abajo. Porque somos los únicos que sabemos lo que cuesta levantarse una y otra vez. Y con esas palabras, lo destituí públicamente, no con odio, sino con una extraña y amarga compasión. Ese día entendí que la mejor venganza no es gritar, ni pelear, ni devolver los insultos. La mejor venganza es mostrar con hechos quién eres realmente, y a veces, entender las heridas que se esconden detrás del odio del otro. Porque la vida da vueltas, sí. Y los que un día se ríen de ti, mañana, quizás, tengan que inclinar la cabeza, no ante tu éxito, sino ante la comprensión de que ambos, en el fondo, solo eran víctimas de la misma y vieja historia de dolor. ¿Alguna vez alguien te humilló por ser pobre o por tus orígenes? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque aquí las venganzas no son solo fantasía. Aquí, la justicia, y a veces la comprensión, siempre se cumplen con cada historia.